el culto de hoy y vamos a ver el mensaje de hoy. El tema es la encarnación de Cristo, el evento más grande que haya sucedido. Dice Lucas 1:35, que es el texto de este mensaje. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A veces pensamos lo que significa la Navidad para todos. Lo que significó para María, lo que significó para José, lo que significó para los pastores. Siempre está en nuestras mentes eso. Cada vez que llega diciembre comenzamos a pensar eso. Qué glorioso fue esa noche que los pastores estaban en el campo y los ángeles le aparecieron declarando que el Mesías había nacido. Pero quisiéramos irnos un poco más arriba de la ecuación y ponernos a pensar qué significó para Dios el cumplimiento de la promesa de la llegada del Salvador. ¿Qué significó para Dios ese acontecimiento? ¿Qué significó para Dios Padre Hijo, para Dios Padre y para Dios Espíritu Santo? La encarnación de la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué significó para ellos la encarnación de Jesucristo? El pueblo de Israel tenía cientos de años esperando un Mesías. Sin embargo, el Mesías que ellos estaban esperando no era exactamente el Mesías que les llegó. Ellos esperaban un libertador militar que los sacara de la situación sociopolítica en la que ellos estaban viviendo, porque en esos tiempos Israel eran esclavos de Roma. Pero este anuncio del Salvador no se había dado ese día con los pastores. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, ese anuncio del Salvador se había dado al principio de la creación. Dice Génesis 1:15, y pondré 3:15, disculpen, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Aquí podemos ver que Dios había prometido a un Salvador. Esta es la primera vez que se menciona un Salvador. El hombre peca en el jardín del Edén e inmediatamente Dios le da la promesa que va a venir un Salvador. Ella, la simiente de la mujer, va a aplastar a Satanás en la cabeza. Y la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañal. Esto nos lleva como referencia al momento que Cristo estuvo en la cruz del Calvario. Pero Cristo, hermano, resucita el tercer día y así termina de aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, el pueblo de Israel estaba en espera de esto cuando los ángeles se aparecieron a los pastores haciendo el anuncio de que el tiempo había llegado. Sin embargo, hermanos, la segunda persona de la Trinidad lo está viendo de otro ángulo. Dios vino a engendrarse
como hombre y a entrar al útero por 9 meses de una mujer. Pongamos a ver algo muy importante, hermano. Dios es el creador del mundo, el que hizo el universo, el que hizo todo lo que se conoce y lo que no se conoce. Él hizo todo. Es el creador de los cielos y de la tierra, que no se puede contener. Ahora decide ser contenido en un útero de una mujer por 9 meses para luego nacer. Si ustedes leen Filipenses el capítulo 2, vemos lo que implica para él cuando habla de que él se vació a sí mismo, se despojó, no de sus atributos, pero sí se despojó de su gloria. Dejó su alta posición a un lado, dejó su adoración de los ángeles, la adoración de los serafines, la adoración de los ángeles a un lado. Él dejó todo eso a un lado. Se hizo hombre y eventualmente se hizo siervo. Nos sirve, cumple la ley y termina en la cruz del Calvario. Esto fue lo que representó para nuestro Señor Jesucristo, encarnarse aquí en la tierra. Cristo, hermano, Cristo nació con una misión muy clara. Nació para morir. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Esto representa la encarnación de Jesucristo. Vamos a ver ahora nuevamente qué involucra ese nacimiento de Cristo. Ese Cristo que nació para morir por nuestros pecados. Lucas 35, nuevamente se los leo. 1:35 dice: respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre en un cuerpo verdadero y en un alma racional. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, nacido de ella, pero sin pecado. Cristo nace de una mujer, de carne y hueso, pero sin pecado. La conexión de nuestro bendito Salvador fue milagrosa y sobrenatural, muy por encima de los métodos de la naturaleza. Vamos, hermanos, a considerar 3 puntos en lo que vamos a ver la encarnación de Cristo. ¿Qué involucró la encarnación de Cristo? Vamos a ver estos 3 puntos, y el primero es, vamos a considerar la configuración de la naturaleza humana de Cristo en el vientre de la Virgen María. En el texto que leímos de Lucas 1:35, el acto es expresado como efecto del poder infinito de Dios. Presenta el modo sobrenatural de la forma la humanidad, cómo forma la humanidad de nuestro bendito Salvador. El Espíritu Santo dice vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por un acto de poder y creativo, configura la humanidad de Cristo y la une con la divinidad. La parte divina de Cristo, hermano, ha existido siempre, por la eternidad. Vamos a ver Juan, capítulo 1, para aclarar muy bien este punto.
Juan capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había hecho fue hecho. Veamos el versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquí estamos viendo la encarnación de Cristo. La parte divina es eterna, pero la encarnación empieza cuando es concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Así que, estando claro en esto, en la configuración de la humanidad de Cristo, hemos de considerar dos cosas: la materia y la manera de hacerlo. En la materia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo era de la propia carne y sangre de la Virgen. El cuerpo de Cristo humano era de la carne y sangre de la Virgen. De otra manera, no hubiera sido el hijo de David, de Abraham y de Adán según la carne. Veámoslo de otra manera. Si Dios pudo haber creado un cuerpo de la nada, Dios podía haber creado el cuerpo de Jesucristo de la nada, si Él es Dios. Pero si Él hubiera hecho eso, no hubiera sido aceptado ante Dios, porque no lleva los mismos genes o sanguíneos de nosotros. Él tenía que ser descendiente de Adán. Y para que Cristo fuera descendiente de Adán, su cuerpo tenía que ser de la Virgen María, con la sangre de la Virgen María, para ser descendiente de Abraham, de David y de Adán. Así que, hermanos, pero podemos pensar que también Dios pudo haber tomado un poco de polvo, hace un poco de lodo y hubiera hecho otro cuerpo, igual que hizo como Adán. Y hubiera hecho un cuerpo nuevo en Jesús. Pero tampoco podía ser así. Era necesario que el Hijo de Dios encarnado naciera de una mujer. Era necesario. Aunque hubiera sido hombre, hermano, aunque Jesús hubiera sido hombre como uno de nosotros, si hubiera sido hecho de otro polvo, aparte, no hubiera sido nuestro consanguíneo, porque no hubiera tenido una naturaleza derivada de Adán, el padre de todos que tenemos en común. Así que Jesús se requería entonces, para ser semejante a nosotros, no solo que tuviera nuestra misma naturaleza humana, sino que descendiera del mismo origen y que éste le fuera transmitido a él. Es así que es la misma naturaleza que pecó, de manera lo que hizo y sufrió no fuera imputado a nosotros. En cambio, si hubiera sido creado como Adán del polvo de la tierra, nuevamente, en un polvo nuevo, no hubiera podido ser demandado de una forma legal y judicial. El Espíritu Santo, hermano, preparó la materia del cuerpo de Cristo, de la sustancia de la Virgen, y lo formó de la materia que preparó. Por eso Cristo dice, en Hebreos 10:5, dice, mas
me preparaste cuerpo. El Espíritu Santo preparó el cuerpo de Jesucristo con la misma materia de la Virgen. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Era necesario que naciera en una mujer. El Espíritu Santo santificó esa parte de la sustancia de la Virgen de la cual formó el cuerpo de Cristo, limpiándolo de todo pecado y mancha, de impureza, porque aunque el hombre no puede, Dios sí puede producir algo limpio de algo inmundo. Job dice en el capítulo 14, versículo 4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Solo Dios puede hacerlo. Dios puede hacer de lo inmundo algo limpio. Así que Dios, el Espíritu Santo, tomó de la misma sustancia de la mujer y hizo el cuerpo de Jesucristo y lo unió a la parte divina para que Jesucristo fuera encarnado, pero sin pecado. Hay que estar claro en eso, hermano. Sin pecado. Y darle la capacidad de generar un cuerpo humano que de otra manera no tendría. Número 2, consideremos la santificación de la naturaleza humana de Cristo. Ya hemos dicho que la parte de la carne de la Virgen, de la cual fue la naturaleza humana de Cristo, fue purificada y refinada en toda corrupción por la sombra del Espíritu Santo, tal como un artesano habilidoso separa la escoria del oro. Por ello, nuestro Salvador es llamado el Santo Ser. Como vimos en Lucas 1, dice la palabra, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y dice, por la cual también el santo ser que nacerá. Él es santo porque la parte humana fue purificada por el Espíritu Santo, por la sombra del Espíritu Santo. Esta santificación de la naturaleza humana de Cristo era necesaria, hermano. ¿Y por qué era necesaria? Era necesaria porque a fin de adecuarla para la unión personal con el Verbo, quien por su amor infinito se humilló. Ese Verbo que vimos en Juan 1:1, se humilló, como dice Filipenses 2. Se humilló a sí mismo haciéndose carne y a la vez por su pureza infinita no podía contaminarse a sí mismo, llegando a ser carne de pecado. Hermano, la carne que tenemos está llena de pecado. Pero esa carne que formó el cuerpo de Cristo fue purificada por medio del Espíritu Santo, para que el Señor Jesucristo, encarnado, dice la Biblia, que fue hecho con la carne de pecado, pero sin pecado. Pero sin pecado. Con respecto a la meta de su encarnación, la redención y la salvación de pecadores perdidos, era necesario, hermano, esa parte santificada de la naturaleza humana de Cristo tenía una meta, y en esa meta de su encarnación era la salvación, la redención de pecadores como nosotros, de pecadores perdidos. Si la parte humana de Cristo no hubiera sido santificada, nosotros no hubiéramos sido salvos. Por eso era necesaria la santificación de su cuerpo. Así como el primer Adán fue la fuente de nuestra impureza,
el segundo Adán fue la fuente fue la fuente pura de nuestra justicia. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:3. Dice la palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí está la respuesta, hermano. Se lo repito. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo cual, hermano, no hubiera podido condenar si hubiera sido enviado en carne de pecado. Si el Espíritu Santo no cubre ese cuerpo, esa parte del cuerpo de Cristo y lo purifica, no hubiera funcionado. Porque él hubiera nacido en pecado. Pero Cristo encarnado no nació en pecado. Vamos a ver 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermano, el Padre nunca nos hubiera podido hacer perdonado si Cristo encarnado estuviera manchado de pecado. Si Cristo el mismo, porque si él estuviera manchado de pecado, él hubiera necesitado redención. Y nunca, jamás hubiera podido limpiarnos a nosotros. Pero por eso fue necesario la santificación de su cuerpo. Número 3, considerando ahora la unión personal de la humanidad con la deidad. Esa parte del verbo que se une a la carne. Aunque hay una naturaleza doble de Cristo, hermanos, Cristo tiene dos naturalezas, no hay una doble personalidad. Es un solo Cristo. Es un solo Cristo con dos naturalezas. Porque la naturaleza humana de Cristo nunca subsistió separada y distintamente por alguna subsistencia personal propia, como sucede con todos los demás hombres, sino que desde el primer momento de la concepción subsistió unido con la segunda persona de la Trinidad en una forma milagrosa y extraordinaria, habiendo sido configurado de forma sobrenatural en el vientre de la Virgen, por la sombra del Espíritu Santo. Ya hemos aclarado eso. Cristo, hermano, Cristo tomó un alma completa y perfecta y un cuerpo con todas y cada una de las facultades y los miembros correspondientes. Y esto era necesario para poder sanar toda la enfermedad y lepra del pecado que se había apoderado e infectado cada uno de los miembros y facultades del hombre. Cristo asumió todo para santificar todo. Diseñó una cura perfecta por medio de santificarnos totalmente en cuerpo y espíritu. Todo lo hizo con ese fin. Y esta unión de las dos naturalezas en Cristo es una unión inseparable, de una manera que desde aquel primer momento nunca hubo ni habrá por toda la eternidad una separación entre ellas. No se puede separar. Desde el momento, hermanos, que Cristo encarnó, las dos naturalezas de Cristo estarán juntos por la eternidad. En ningún momento se van a separar. Así que, hermanos, viendo todo la encarnación de Cristo,
vamos a ver que el evento más grande que haya sucedido es ese: la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo, hermano. Cuando decimos que el Hijo de Dios se encarnó, queremos decir que se convirtió en el Hijo del Hombre, tomando la naturaleza humana en su totalidad. Hermano, esto es increíble. Cómo el Dios creador llega a encarnarse en un igual a nosotros, pero sin pecado. Ese es algo que nuestras mentes no pueden entender. Pero el amor de Dios a sus hijos, a sus escogidos, era tan grande, que se humilló a sí mismo, hermano, haciéndose siervo hasta la cruz. El credo de los apóstoles, hermanos, esta doctrina se expresa de esta manera: fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santa María Virgen. El credo de Atanasio dice: perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana. La Asamblea de Westminster enseña: el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios de una sustancia e igual con el Padre, al llegarse el tiempo tomó la naturaleza humana con sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, aunque sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y de su propia sustancia. De esta manera, hermanos, las dos naturalezas completas, perfectas y diferentes, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona y sin combinarlas, sin confundirlas. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, y sin embargo un solo Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Es tremendo, hermano. Todo lo que sucedió para que Cristo naciera en esta tierra. ¿Cómo estamos viendo estos tiempos de fiesta? Estamos viendo este tiempo de fiesta para hacer compras, para poner una comida, para celebrar. Pero todo lo que Dios hizo, la encarnación de Cristo, todo eso lo estamos viendo de esta manera. El nacimiento, hermano, el nacimiento de un príncipe causa alegría en un imperio. En cambio, el nacimiento de Jesús trajo bendición inestimable a judíos, a gentiles, y la seguirá trayendo para siempre. Ninguna monarquía antigua ha existido para bendecir a la humanidad. En cambio, el nacimiento y el reino de Cristo son y serán siempre verdades gozosas. De ella depende la esperanza de millones de fieles. Por ellas se encienden las alegrías de los santos y de ángeles. La creación del mundo fue algo grandioso, hermano. La creación del mundo fue algo grandioso, pero no tan grandioso como la encarnación de Cristo. Fue grandioso que Dios hiciera la criatura, pero no tan grandioso como que el Creador se convirtiera en una criatura. La encarnación de Cristo fue la confirmación de lo que había sido anunciado y realizado en las eras del Antiguo Testamento
pasada para alentar la esperanza de los hombres arrepentidos. Cristo nació con una misión muy clara. Nació para morir. Él vino a dar vida en rescate por muchos. Por eso es que la gloria de Dios resplandeció aun cuando la gloria de Dios se había apartado de Israel, como vemos en Ezequiel. Hubo 400 años del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en silencio, que no se veía la gloria de Dios. Pero cuando usted empieza a leer Mateo, nuevamente aparece la gloria de Dios en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Jesús nació. Ese es un hecho trascendental y digno de ser recordado y celebrado. Por eso que lo celebramos, hermano. Celebramos el nacimiento de Jesucristo como nuestro Salvador, como Dios encarnado. Por eso es tan extraordinariamente la noticia de los ángeles para los pastores y también para cada uno de nosotros. Vamos a ver Lucas, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Pongámonos en el lugar de los pastores. Esa noticia del Cristo encarnado. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Tú estás glorificando a Dios. Tú estás glorificando a Dios por todas las cosas que has visto y has oído. Nosotros tenemos algo más grande que los pastores. Los pastores le anunciaron el nacimiento. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Al Cristo encarnado. Ese Cristo que se humilló y vino a esta tierra a nacer en una mujer. En una mujer virgen. Se encarnó, hermano. Se despojó de su gloria para venir a morir a esta tierra por nuestros pecados. Dios los bendiga, hermano. Pongámonos en pies para terminar este tiempo. Padre celestial que estás en los cielos, Padre, te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Una palabra poderosa. Una palabra que nos enseña, Señor, acerca de la encarnación de tu Hijo Jesucristo. La encarnación del Verbo.
y ese verbo hecho carne. Padre, gracias, Señor, porque al sacrificio de tu Hijo, hoy podemos ser salvos. Hoy podemos decir, somos tus hijos. Tenemos vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos has dado y nos darás. Te alabamos, Señor.